Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto yo te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Buena Madre, ya que soy todo tuyo, protégeme y guárdame como tu propiedad y posesión. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: Así, mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria. Él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos, y una carta al rey de Israel que decía: Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, diciendo: ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrán, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habana y el Fartar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no lo habríamos hecho. Cuanto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraban el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando:
Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta un monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Serepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura nos habla del milagro de Naamán, que estaba lleno de lepra. Ustedes saben que toda persona enferma de lepra es una persona que tiene que estar aislada, que debe de estar aparte de todos, porque es una enfermedad que se contagia y las personas le tienen miedo. Pero, ¿qué pasa cuando la lepra es espiritual? Miren, hay una lepra que es espiritual. Y sé que hay muchas personas que se van a identificar con esto. Cuando se tiene lepra espiritual, se sufre de mucho rechazo. La gente no le quiere tener cerca, la gente le trata a distancia, le mira de arriba abajo, como que es menos, como que échate para allá. Y eso se llama lepra espiritual. O sea, aquí no está hablando de una lepra de carne, ¿verdad? Pero sabemos también que hay una lepra que es espiritual. Y aunque no sea una enfermedad que estemos viviendo en nuestra piel, esas enfermedades espirituales nos dañan el alma, nos dañan el corazón. Porque cuando uno es rechazado, siempre, cuando uno es menospreciado, tratado de una manera como que uno es bueno, así mismo, un leproso, una persona no grata, pues eso va dañando el corazón, eso hiere el corazón, eso hiere las heridas. Pero ¿qué pasa? Aquí hubo un encuentro con el Señor. Fíjense cómo Naamán, siendo de hecho de otro lugar, de otro pueblo, al escuchar que había una persona que le podía sanar, él se dirigió allá, hacia ese profeta,
Él se dirigió hacia ese pueblo. ¿Por qué? Porque él podía sanar. Allí había alguien que podía sanarle. Entonces vamos a comenzar con que lo primero que él hizo fue dar un paso de fe. Dar un paso de fe, porque tú trasladarte de un lugar a otro, porque de oídas tú escuchaste que había alguien que te podía sanar, quiere decir que hay un gran paso de fe. Pero no es solo la fe. Aquí vemos fe, pero también vemos obediencia y humildad. Miren, el profeta Eliseo lo mandó a que se bañara en las aguas del río 7 veces, pero él no quería. Él lo que hizo fue que se molestó. Él entendía que lo iban a recibir con bombos y platillos. Pero mire, fulanito que viene y esto, y él vio que no lo recibieron así y que lo que mandaron fue a bañarse en un río. Pues él dijo, no, espérate, ¿qué es esto? Entonces ahí ¿qué había ahí? Orgullo, prepotencia, soberbia, porque él quería que lo celebraran y lo pusieran allá arriba, pero Eliseo no lo recibió así. Él solamente le dijo, báñate y ve 7 veces y tu piel quedará limpia. Ve al río. ¿Qué pasa? Él se molestó. Él quería irse, entonces ya él se iba a ir enfermo otra vez. ¿Por qué? Por su orgullo, por su prepotencia, por su altanería. Pero entonces allí hubo alguien que intercedió, ¿verdad? Que fue su sirviente y le dijo, si te hubiesen puesto a hacer cosas más difíciles, nosotros no lo hubiésemos hecho. Sin embargo, lo que te dijo fue que te bañara en el río. Entonces por eso él accedió y fue y se bañó al río. Y se sanó, se curó, a pesar de que él decía de que las aguas de donde él venía eran mejores que las aguas de Israel. Entonces, ¿tú me estás entendiendo? Él tuvo ahí, o sea, no se trataba de las aguas, se trataba de haberse bajado de su prepotencia, haber pues, sido humilde y de haber sido obediente. Lo primero que lo movió fue la fe, pero luego él tuvo que ser humilde y a bajarse de su puesto y ser obediente a lo que se le estaba mandando a hacer. Él fue y se bañó al río y él quedó limpio de la lepra. Y así el Señor muchas veces nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser liberados, para que nosotros podamos ser sanados, para que nosotros podamos tener la victoria con nuestros enemigos, para que nosotros podamos conseguir aquello por lo que estamos luchando. Hay que ser obediente y tú dirás, bueno, pero yo no, el Señor a mí no me habla, yo no lo escucho. Claro, el Señor sí te habla. ¿Tú quieres hablar con el Señor? Toma la Biblia, empieza a leerla. Ahí están los mandamientos. Cumple la ley, cumple los mandamientos y ya tú estás siendo obediente. Si tú cumples con lo que el Señor te manda, tú ya ahí estás en obediencia. Pero si tú no cumples la ley, si tú no cumples lo que el Señor te manda, entonces estás en desobediencia. Entonces, Naamán vio su milagro, vio su piel limpia, su piel sanada, pero él fue detrás de su milagro, se bajó de su prepotencia y fue obediente a lo que se le dijo que hiciera. Entonces vamos a copiarnos esto y vamos a ponernos así en reflexión, en qué no estoy siendo obediente, en qué es lo que debo de hacer. Estoy creyéndome que soy demasiado, déjame humillarme, déjame bajarme hacia el Señor para que el Señor me sane. Y ustedes van a ver, señores, que ustedes van a recibir respuesta del Señor. Ustedes van a recibir del Señor eh, esa respuesta que a veces las respuestas no son las que uno quiere, a veces las respuestas son contrarias a lo que uno desea, pero recuerden que el Señor siempre concede aquello que es conforme a la voluntad de Él, aquellos que no conviene. ¿Por qué? Porque el Señor ve lo que no vemos, escucha lo que nosotros no escuchamos. Y Él ve las trampas donde están. Él sabe si algo es bueno y algo es malo. A nosotros solo nos queda confiar, orar, esperar respuesta del Señor y confiar en que lo que sucede es su voluntad y que lo que sucede es porque así Él lo permitió.
vamos a hablarte un poquito ahora del Evangelio. Miren, en el Evangelio dice aquí, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos que había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Entonces, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, su pueblo, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Y este texto es un texto tan importante para nosotros. Miren, con este texto también sé que muchos se van a sentir identificados. Nadie es profeta en su tierra. El Señor te llama, el Señor te va educando, el Señor te va tratando. Pero los primeros que no creen en ti, ¿por qué? Porque tú tuviste una vida desorganizada, porque tuviste una vida de pecado, o porque simplemente te conocen y te han visto toda la vida, todo el tiempo, entienden que el Señor no puede usarte. No, pero ese yo lo conozco. Esa lectura me recuerda siempre y la comparo al Evangelio que dice que a Jesús, cuando andaba predicando y todo eso, le dijeron de que no ese es el hijo de José y de María. Yo conozco a sus padres. ¿Cómo es que ese es el hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocían a su padre, conocían a José, conocían a María. Entonces yo entendía que ese no podía ser el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces así pasa en esta lectura. Nadie es profeta en su tierra. Lo primero que no les creen cuando uno se convierte es la familia. Dudan totalmente y no creen que cuando el Señor le habla, cuando el Señor le manda a decir algo, no creen, no creen. Igual aquellos que eran tus amigos que estaban a tu alrededor, no te creen. Tu comunidad, tu parroquia, no, no. ¿Por qué? Porque piensan tal vez que tú eres insignificante, te ven menos, pero mira, que estaba en pecado, que vivió una vida desorganizada, eh, ellos entienden que no. Pero bien dice la palabra aquí. En tiempo de hambre, a una sola viuda le fue enviado el profeta. Entre muchos leprosos que habían, solo Naamán fue curado. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Hay muchos, pero uno es el elegido. Uno solo es el elegido. Y con esto me viene a memoria la lectura me parece que está en Números, cuando el Señor eligió a Aarón. Señores, miren, cuando el Señor eligió a Aarón, todos los que estaban a su alrededor había mucha envidia. Y ellos se ponían celosos porque ellos decían tal vez que era como una decisión de Moisés y que Moisés por haber sido su hermano lo había elegido y no es así. Entonces el Señor mandó a que todos esos del pueblo pusieran su vara, pusieran una vara dentro del tabernáculo. Y la rama que floreciera, ese era el elegido de Dios. Entonces, la única vara que echó flores fue la de Aarón. Y ahí nadie pudo decir nada, porque entre todos los que estaban ahí, el elegido era Aarón. Entonces, entre todas las viudas que había en esa hambruna, la única que le fue enviada el profeta fue a la viuda de Serepta. Entre todos los leprosos que habían, el único que fue sanado fue Naamán. Entonces, es el Señor el que elige. El Señor es el que dice, es este. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón. El Señor conoce lo que hay, lo más íntimo del corazón. Y Él sabe cuáles son aquellos que realmente tienen una conversión de corazón sincero. Quiénes son los que le aman. Y quiénes son los que tienen aquello que Él depositó, porque el Señor deposita en cada uno. El Señor es el que nos hace. Él pone entre nosotros dones, gracias. Él pone entre nosotros cosas para el diseño, para lo que Él nos diseñó. Entonces Él es el que dice,
es este mi hijo, este es el que tiene la cualidad que yo quiero para esto. Este es el que tiene la cualidad porque yo a él fue que yo le puse esto para que haga aquello o lo que sea que él quiere que haga. Porque el Señor a todos nos hace con talentos, con virtudes diferentes. Uno para una cosa y otro para la otra. Entonces, hay otra cosa muy importante en este evangelio y te quiero invitar a esto. Si tú estás pasando por eso, si tú estás pasando porque no creen en ti, porque ellos entienden que tú no puedes ser el hijo de Dios, que tú no puedes ser el profeta que Dios eligió, porque tal vez creen que tú tienes una vida de pecado, o porque tú no tienes las cualidades, o porque tú no eres nadie, o porque tú no eres nada, porque así califican a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor en este evangelio? Miren lo que dice al final, te lo voy a leer para que te lo aprendas. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio al monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Cuando te rechacen en un lugar y no te quieran aceptar, no quieran ver lo que el Señor puso en ti, para lo que el Señor te llamó, para lo que el Señor te eligió, y te quieran echar afuera y te echen, sigue tu camino, como dice aquí. Él abrió paso entre ellos y siguió su camino. No te detenga a decir, ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Sigue tu camino, porque ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. El lugar para el que el Señor quiere es otro. El lugar para el que tú fuiste diseñado no te van a recibir así, te van a recibir diferente. Entonces, esos que no creían en ti, que mejor te echaron abajo, que te echan fuera, incluso quieren matarte, a veces te quieren matar haciéndote envío de ocultismo, difamándote, calumniándote, dañando tu imagen, de mil maneras, metido entre los brujos, esos, tú no estás asignado a esos. Muchos son envidia, se ve mucho en las familias. ¿Y por qué este el elegido? ¿Y qué tiene este? Míralo y se cree esto. ¿Eh? Pasa como a José, que los hermanos le tenían envidia y lo vendieron. Entonces, ese no es tu lugar. No le haga caso. No le haga caso ni a eso. Ábrete paso, ábrete camino y sigue. No te detengas. Sigue tu camino, como dice al final del Evangelio. Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Entonces vamos a seguir nuestro camino, vamos a ser obedientes, vamos a ser humildes, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, para lo que Él no hizo, para lo que Él no preparó y para lo que Él no mandó. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y que el Espíritu Santo de Dios te ilumine, te dé la fortaleza, los dones, la gracia para quitar todo bloqueo y toda interferencia que no te quiera dejar avanzar y seguir tu camino. Y que Dios te bendiga.